Bienvenidos a este podcast católico donde hablaremos de todo un poco. Con Pedro Y el Dani. Acompáñanos. Bienvenidos a este podcast que hoy surge de una inquietud, del quehacer, de las ganas de querer transmitir algo desde la experiencia, más que de la información, del conocimiento, más allá de todo eso, pues desde la experiencia. Y en este día pues queremos iniciar con esta nueva forma de llegar a más personas y que a través de lo que nosotros podamos estar comentando pueda usted también sacar sus conclusiones y pueda usted también comentar sobre lo que vayamos estando hablando. Y esto surge pues hablando de todo un poco, pero aquí está Pedro Salas, y también va a estar Pedro Cabrera también acompañándonos y hablando un poco sobre todo, Pedro. ¿De dónde surge de todo un poco? Mira, realmente la intención de hablar de todo un poco es no tener una línea por donde ir trabajando, sino empezar a charlar, hacerlo de una manera fresca, de una forma agradable, y donde podamos comunicar un poquito de lo que Dios nos ha brindado y nos ha dado a través de los años en nuestra comunidad. Y pues les damos un saludo a cada uno de ustedes y gracias por escucharnos. Aquí mi tocayo Pedrito también no va a estar con nosotros, y lo que buscamos es más que nada dar un mensaje de amor, de paz, de tranquilidad y darnos, ¿verdad? Darnos a lo que Dios nos vaya llevando. Pero pues bienvenidos a este programa de todo un poco, programa católico. Así es de que pues muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Y sí, como comenta Pedro, ¿verdad? Vamos a platicar lo que platicamos fuera de un micrófono, ¿verdad? Lo que podemos estar platicando, charlando, ¿verdad? Sobre cada una de las experiencias que nos ha tocado vivir. Y quisimos empezar el día de hoy, con este podcast, haciéndolo de la siguiente manera, ¿verdad? Quisimos empezar sobre hablar un poco sobre el perfil de la oveja, ¿verdad? El perfil de la oveja en sentido pastoral, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que reunir una oveja, ¿verdad? Porque a veces podemos hablar de tantas cosas dentro de nuestro caminar, dentro de la iglesia, pero pues hay que empezar por la oveja, Pedro. Yo creo que lo más importante es nunca dejar de ser oveja. Así es. Nunca dejar de ser oveja, y de una otra forma es agradable ser oveja. Yo quisiera ser oveja eterna, ¿verdad? Y no tener que andar ya lidereando, andar haciendo otras cosas, pero el ser oveja es estar siempre en los brazos de Jesús. Sí. El ser oveja es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, es el primer llamado, ¿verdad? El Señor nos habla y nos ha rescatado y nos ha traído, ¿verdad? A ser oveja, a estar en su rebaño, porque pues cuántas veces fuimos chivos, ¿no? Y sí, porque mira, tenemos que pasar por el ser oveja. Creo que últimamente quizá nos hemos encontrado con que nos queremos saltar la parte de la oveja, ¿verdad? Tú puedes decir que tú serías oveja siempre, ¿verdad? Pero ni podemos ser ovejas siempre, ni podemos saltarnos el proceso de la oveja, ¿verdad? Y ahora sí que irnos al servicio, irnos al pastoreo, irnos al activismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Si no tenemos una formación de oveja, ¿verdad? Y es muy importante, porque hablando de la oveja, Pedro, en el sentido literal, ¿verdad? Hablando de este animal de la oveja, se dice que la oveja es un animal muy dependiente del pastor, es muy dependiente de los demás, ¿verdad? Podemos hablar de otros animales, de un perro, de un gato, de un lobo, de un león, ¿verdad? Etcétera. Y son un poco dependientes, ¿verdad? Saben defenderse, saben vivir, saben sobrevivir dentro de su hábitat, pero la oveja en sí es muy dependiente de alguien. Entonces, eso te habla que el Señor, que Jesús, al hablar de oveja, pues nos habla de que Él quiere que seamos dependientes de Él, ¿verdad? Porque pues nos pudo haber comparado con cualquier otro animal, ¿no? No, bendito Dios que fue una oveja y no un chango. Imagínate. O una serpiente. O un elefante, o no sé. Bueno, para allá vamos, pero vamos bien. Pero las principales características de una oveja, sobre todo que es una oveja, es
es dócil. Así es. Una oveja es dócil. La oveja es un animal que escucha, que son puntos bien interesantes, ¿eh? O sea, que escucha y reconoce la voz de su pastor, ¿verdad? Porque, digamos, hay otros animales como un perrito, ¿no? Que el perrito, tú le hablas bonito y le das algo de comida o le hablas, le haces un cariñito y hasta se anda olvidando de su dueño. Sí. Pero una oveja, esa es una de las principales características de la oveja. Reconoce a su pastor. Y eso quiere decir que sabe distinguir, que sabe escuchar, ¿sí? Por ahí leía la otra vez, ¿no? De que cuando van los pastores a llevar a pastar a las ovejas, se reúnen casi por lo regular alrededor de lagos o de ojos de agua. Okay. Y los pastores que van llevando a las ovejas no se preocupan de que las ovejas se revuelvan entre todas, digo, porque ellos cuando se retiren les van a hablar y los van a seguir. O sea, no les interesa que se revuelvan todas las ovejas. Después de que nos retiremos, ellos van a seguir la voz de su pastor. Por eso te digo, son ovejas que escuchan. Esa es una característica bien importante que debemos de tener todos los servidores y todos los miembros católicos, ¿verdad? Sí. Y yo creo que debe ser una característica que debemos de ampliar un poquito más, el que tanto escuchamos. Y sobre todo eso que hablas, reconoce la voz. O sea, no cualquier voz reconoce, o sea, no cualquier voz sabe distinguir, ¿verdad? Reconocer cuando es su pastor quien le está hablando. Porque puede hablarle el lobo de la misma manera, ¿verdad? Y no reconocer la voz. Entonces también nosotros como ovejas tenemos que saber reconocer la voz de un pastor, ¿verdad? De algo que proviene de Dios, ¿verdad? Y no de algo que no proviene de Dios, ¿verdad? O que no precisamente es bueno. Entonces, eso es muy importante en la docilidad de la oveja, ¿verdad? Te digo, hablamos de un personaje o de un animal muy dependiente, pero que a la vez tiene esas características de las cuales estamos hablando y que tú mencionas en el reconocer la voz del pastor, en la docilidad. Esa docilidad que te va a ayudar a después en el caminar, ¿verdad? Por eso hablábamos que es importante que todos seamos en algún momento o en el primer momento o de inicio en nuestra vida pastoral, en nuestra vida dentro de la iglesia, dentro del camino del Señor, tenemos que ser ovejas, ¿verdad? Porque hay muchas veces que como repetí al inicio, nos brincamos el proceso y no va a funcionar. No va a funcionar porque no tienes esa docilidad de oveja que es necesaria. No, y nos perdemos, ¿no? Si nos brincamos a esa magnitud, automáticamente vamos a desubicarnos y nos vamos a olvidar. Y es bien fácil, ¿no? Que como ser humano no escuchemos, no aprendemos a discernir cuál es la voz del Señor. ¿Cuál es la voz del Señor? Yo me fui mucho porque fue lo primero que aprendimos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escucha, Israel. O sea, tú oveja, tú que eres ahorita oveja o que ya a lo mejor eres ya servidor, no dejes de escuchar. Yo creo que el día que nosotros los servidores escuchemos al Señor, nuestro servicio va a ser más fuerte, va a ser más grande y va a ser conforme a la voluntad de Dios. Que eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar, aprender a escuchar y ser dóciles. Tú lo decías así bien claro, ser dóciles a la voz del Señor, porque cuántas veces nos dejamos ir por las voces de otros lados, de otras cosas, de ¿qué podríamos decir? Voces del mundo. Del mundo. Sí. Y por ahí la palabra de Dios también nos habla, ¿verdad? Que la oveja reconoce la voz de su pastor, pero también sabe aprender a escuchar, al escuchar, saber si realmente es algo bueno para lo que le están hablando, si es para algo malo. Sabe reconocer lo que es un pastor de Dios y saber reconocer lo que es un falso pastor, ¿verdad? Pastor. Sí, o sea, ahora sí que un lobo vestido con piel de oveja, ¿verdad? Hasta allá nos lleva, pero primeramente sigamos buscando la manera de escuchar. Y sí,
también involucra varias cosas, ¿verdad? No debe de ser de alguna forma tan ponerlo en perspectiva crítica, ¿verdad? Si es la voz de Dios, si es la voz del pastor, si es una voz que viene de fuera del mundo, ¿verdad? Que no corresponde. Porque también nos habla de docilidad, ¿verdad? Y la docilidad también te la da el Señor, ¿verdad? Pero dentro de la docilidad, Pedro, entra la obediencia. Tiene que entrar la obediencia por fuerza, ¿verdad? La docilidad es ser obediente, ¿verdad? Es no juzgar todo, es no cuestionar todo, ¿verdad? O sea, debemos de ser dóciles, y si tú ya confiaste en la voz del pastor, tienes que ser obediente y confiar, ¿verdad? De alguna forma. En el proceso sí se reconocen las voces que no provienen, ¿verdad? De un pastor, pero mientras tanto, esa docilidad te tiene que llevar a una obediencia buena, ¿verdad? Una obediencia que gusta del pastor, que gusta de lo que el pastor le está diciendo, ¿verdad? Yo creo que esa parte cuesta mucho a las personas, ¿verdad? Creo que por eso a veces nos brincamos los procesos, pero este proceso de oveja es muy interesante y muy importante en esta cuestión de la obediencia. No, y sobre todo, ¿no? El obedecer al Señor, el obedecer al llamado, el obedecer a su voz, a su palabra, ¿verdad? Porque es ahí donde, ¿cómo vamos a empezar a obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a ser dóciles? Leyendo su palabra, conociendo su palabra, conociendo el magisterio de la iglesia, obedeciendo lo que nos van dando para poner en práctica. Eso es bien, bien, bien importante. Porque si yo no soy dócil a poner en práctica lo que voy aprendiendo, pues no voy a ser oveja, me voy a convertir en chivo, me voy a convertir en gato de otras cosas, me voy a convertir en perro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero aquí es importante, ¿no? El ser dócil a la palabra de Dios y ponerla en práctica, porque si yo no pongo en práctica lo que he escuchado, y soy obediente, dócil a lo que me está pidiendo el Señor, pues voy a ser un macho cabrío. Sí. Y en vez de ayudar a la obra del Señor, ¿en qué puede ser? Pues vamos a estropear, ¿verdad? Lo que el Señor quiere hacer por medio de nosotros. Pero sí es importante ser dócil como la oveja. Y aquí también viene la contraparte a lo que tú hablas, ¿verdad? De ser cabrío, de ser un macho cabrío. Viene la contraparte en el sentido de ser borrego, porque también ese es un peligro, ¿verdad? O sea, la oveja tiene que reconocer, tiene que saber, pero también tiene que tener cuidado en no ser un simple borrego, ¿verdad? Un simple que va a donde va toda la gente, ¿verdad? A seguir manada. A seguir manada, ¿verdad? O sea, el perfil de la oveja no quiere decir usted vaya por ahí, va, usted siga, usted brinque, vaya como borreguito. No, es muy distinto una oveja a un borrego, ¿verdad? Entonces, también en ese sentido, el perfil de la oveja tiene que tener esa parte, ¿verdad? De reconocer lo que es de Dios, como lo decíamos, y no caer en un borreguismo, ¿verdad? Porque a veces también la gente podemos caer en un borreguismo y simplemente pues no tener ni siquiera un pensamiento propio, no tener una voluntad propia, sino que caeríamos en el extremo de la dependencia de Dios, que eso también puede ser causa de controversia o de confusión más que nada. O codependencia, ¿no? De seres humanos. Sí. Y es ahí donde realmente no estamos escuchando la voz del pastor que nos quiere llevar al bien, al llegar al bien, grandes pastos. A grandes pastos, a nuestro propio lugar donde ahí donde nos resguardamos, que es nuestro hogar, que es nuestra casa. Por eso es importante que la oveja aprenda a escuchar, pero al mismo tiempo trate de no seguir la manada. En cuestión de si sigue una manada, automáticamente ¿qué va a pasar? Es una oveja que no está escuchando al pastor y se está dejando ir por donde van todos. Por donde van todos. Por donde va la corriente del mundo, ¿no? Por un decir, y ahí lo único que lo va a llevar es a perderse. Y después va a tener que dejar las 99 a buscarlo, ¿no? Sí, o sea, a perder el sentido del pastor, como dices tú, por seguir una manada, te desvías del camino que
que el propósito principal era seguir, ¿verdad? Y hablando de esta dependencia de la oveja, creo que también muchas veces hay muchas personas que no católicas o no cristianas que critican mucho esta parte del que es muy dependiente del Señor, ¿verdad? Esta parte de decir, cuando decimos dependencia del Señor, no precisamente quiere decir que la oveja sea tonta o que sea torpe o que no pueda hacer nada, ¿verdad? Que todo dependa de Dios, que en un cierto sentido sabemos que todo depende de Dios, ¿verdad? Tenemos esa capacidad de saber que todo depende de Dios, pero que también en nosotros está el actuar, ¿verdad? Pero que no es como en el mundo a veces se puede interpretar que decir que somos dependientes demasiado, o sea que no buscamos salir adelante solos, no buscamos esforzarnos, sino que buscamos que nos caiga todo el cielo. A veces la gente puede llegar a pensar eso, y la oveja no es así, ¿verdad? La oveja sabe, depende de Dios, pero también se esfuerza y también camina para poder lograr llegar a un objetivo. No, y sobre todo la oveja siempre está produciendo. ¿Qué produce una oveja? Nos damos algo bien sencillo. Produce fertilizante para la tierra. ¿Qué también produce? Lana. Siempre está produciendo. Pero para producir eso se tiene que estar alimentando. ¿Y de quién se va a alimentar? Pues de Dios, de su pastor. De su pastor. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú te estás alimentando? ¿Tú te estás alimentando de cosas buenas? Vas a dar cosas buenas. Cuando la oveja se alimenta bien, gracias a que su pastor lo va llevando por una dirección donde hay buenos pastos, como dice el Salmo el 23, ¿verdad? Uh-huh. A verdes pastos me conduce. Quiere decir que va a comer y va a defecar muy bien. Y va a fertilizar. Y va a hacer que eso produzca más pastos, más árboles, más vegetación, y se va a dar un ciclo de vida. Uh-huh. Pero fue una oveja que obedeció, siguió y se dejó alimentar por el Señor. Y está produciendo algo bueno. La lana, no hombre, pues imagínate todo lo que sacan de la lana, sí. Todo lo que hacen, hilos, ropa, etcétera. Y sobre todo, pues hasta alimento para el ser humano. Pero tiene que ser una oveja que se alimente de las cosas buenas que le da Dios y no dejar de producir. No dejar de producir, porque a veces nos convertimos en ovejas parásitos. Uh-huh. Ovejas que no damos nada, que ya no hacemos nada. Y nos convertimos en ovejas estatuas, ¿no? Así detenidos completamente, sin hacer nada. Por eso, aguas, hermano, tú que me estás escuchando, sí. ¿Qué tipo de oveja quieres ser? ¿Una que produce o una oveja que nomás está sin hacer nada? Sí, definitivamente. Y hace unos años hablaba el Papa Francisco sobre este tema en el sentido de ser pastores con olor a oveja, refiriéndose a los sacerdotes. Sí, cómo no. Con olor a oveja. En este sentido, todo servidor tiene que tener un olor a oveja. De hecho, siempre tenemos que tener un olor a oveja, ¿verdad? Aquí el Papa Francisco hablaba sobre los sacerdotes en específico, pero va encaminado también a todo, ¿va? A líderes, a pastores, a cualquiera a un pastorcito de comunidad. El olor a oveja debe permanecer en nosotros siempre, porque cuando tú te brincas el proceso de la oveja y ya eres servidor y ya estás sirviendo en un ministerio, estás sirviendo en una comunidad, en intercesión, en cualquier otro ministerio dentro de la iglesia, si no tomaste un olor a oveja, es muy fácil decepcionarse, es muy fácil dejar las cosas, es muy fácil enojarse, es muy fácil cuestionar todo. ¿Por qué? Porque no tienes una formación de oveja, ¿verdad? O sea, se te olvidó que debes de oler siempre oveja. Entonces, a veces dentro de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, adelantamos los procesos y al que vemos que, es que sabe tocar guitarra, no, mételo al ministerio. Y no lo pastoreaste, no lo metiste, no lo dejaste que fuera oveja. Entonces, ahí el resultado va a ser un buen músico, pero no va a haber alguien que tenga ese olor a oveja. Y alguien que no tiene ese olor a oveja, también va a ser difícil que pueda transmitir o pueda ser un buen pastor. Sí, yo creo que el oler a oveja es el involucrarse, el estar cerca de la manada, pero de una manada que se deja guiar. Y es una oveja que se alimenta realmente de pastos, que se
se llena de tierra, pero la tierra y el pasto, que es el alimento que lo va a ayudar a ser ya hablando, un buen servidor. Y sí es cierto, hay hermanos que los ponemos a dar un servicio porque les vemos ciertos carismas, pero a veces son carismas del mundo y no traen el olor a oveja. Y ese olor de oveja, ¿dónde lo vas a obtener, hermano? Tú lo vas a obtener en la catequesis, en las asambleas, en la Eucaristía. Porque si usted es una oveja que no va a Eucaristía, nunca va a oler oveja. Usted va a oler a mundo. ¿Dónde más? También en la lectura de la palabra, en la visita al Santísimo. Es ahí donde va a obtener el olor a oveja, y eso lo va a llevar a que otros perciban el aroma de Cristo, porque una oveja que huele a oveja tiene el aroma de Cristo, ¿verdad? Y ese aroma de Cristo pues es aquel que lleva a dar frutos, que lleva a dar cosas buenas, y no empieza a ser una oveja engreída. Porque una oveja que no huele a oveja y que se deja guiar por sus carismas del mundo, por lo que saben hacer, automáticamente se convierte en un hermanito engreído, un hermanito que estoy aquí porque soy el mero mero, pero no estás con el mero mero, sí. Estás contigo mismo, eres una oveja egocéntrica, una oveja que no da cosas buenas por los demás. No, y te digo, esto de adelantar los procesos puede ser perjudicial y peligroso para todos. O sea, desde ya formaste a alguien que no viene en un proceso de oveja y sucede lo que ya mencionaba, pero también pasa a veces que si tú, a veces vemos al hermanito, vemos a un hermano, y me tocó ver varios casos así en ese sentido, donde veíamos al hermano que a la ovejita muy entusiasta, ¿verdad? Y todo, y le adelantas el proceso, ¿verdad? No dejas que viva un tiempo de ovejita, que se forme, que vea, que experimente. Le adelantas el proceso al pastor y haz de cuenta que le avientas una oveja a los lobos. O sea, es muy simple. ¿Por qué? Porque todo servidor, todo pastor, todo aquel que ha sido encomendado o que se le da una encomienda mayor, es mayor a lo que se enfrenta, es mayor a lo que se debe enfrentar. O sea, tú no puedes poner a una oveja a cuidar ovejas cuando no está preparada. ¿Cómo te va a defender del lobo? Y te lo digo en ese sentido porque me tocó llegar a ver ciertas parejas que, por ejemplo, pastoreaban y estaban muy entusiasmadas y muy bien, pero empezaban los problemas dentro del matrimonio y hubo separaciones, hubo separaciones. ¿Qué pasó? Pues el enemigo los agarró en blandito, agarró ovejitas pastoreando y fue muy simple. Entonces, ¿qué pasó aquí? Perjudicaste a la ovejita en adelantarle el proceso y perjudicaste a quienes iba a pastorear porque los dejaste sin pastor. O sea, es así de simple. Entonces, es importante esto del proceso de oveja y de no perderlo. No, y usted, hermano, que ya está bien avanzadito, que ya tiene muchos años, tiene que buscar la manera también de meterse al redil de las ovejas y empezar otra vez a seguir pastando, ¿verdad? No dejar de estarse formando, porque si no va a estar usted caminando por sus propias fuerzas y lo único que va a hacer es hacerse daño. Y si hemos visto muchos hermanitos que ya eran pues grandes servidores, personas de mucho tiempo y todo, y dejaron de pastar. Así es. Y ahorita el mundo se los comió. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos grandes servidores, esas grandes ovejas servidoras automáticamente perdidas? Perdidas, y lo peor, que a veces nosotros las ovejas cuando caemos y nos alejamos, pues damos una mala imagen. Y lo primero que dice la gente, no hombre, si esa ovejita que estaba ahí metidota en la iglesia ya cayó, pues yo que ni siquiera me acerco, pues damos pie a de que otros no se quieran acercar. Por eso yo sí los invito mucho a mis hermanos que son ya servidores de mucho tiempo, que busquemos ser ovejas para seguirnos formando. Sí, y creo que ya casi pues llegando a la conclusión de este pequeño, de todo un poco, yo creo que nunca debemos dejar de ser ovejas. Nunca debemos dejar de ser ovejas, ¿verdad? El Papa hablaba de tener el olor a oveja, pero saber que siempre seremos ovejas. Que en algún momento nos tocará pastorear, que en algún momento te tocará hacer algo más
te tocará servir, ¿verdad? Como tal, te tocará dar fruto también, pero saber que eres oveja, ¿no? Que siempre vas a ser una oveja del Señor y que como tal no debemos tampoco frustrarnos, ¿verdad? Si hoy soy pastor y mañana soy oveja, si hoy soy líder, si hoy soy de algún ministerio y después me toca ser otra vez oveja. O sea, entender que nunca estamos totalmente capacitados o no lo sabemos todo como para dejar de ser una ovejita, ¿verdad? No, y recordar, ¿no? En las ovejas no son como las manadas de lobos. Sí, En los lobos hay el alfa, ajá. ¿sí? O los betas y los omegas. Y aquí con los otros no. Todas las ovejas solamente siguen una sola voz. Así es de que Sí. aguas, hermanos, si tú te crees oveja líder. Sí, sí, sí. No, pero sobre todo yo creo que eso, ¿va? Que quisimos hoy iniciar con esto del perfil de la oveja para que, pues para darnos una idea, ¿verdad? Más allá antes de seguir adelante y poder hablar de otros temas, ¿verdad? Y ir hablando de todo un poco como lo mencionamos al inicio, en este sentido hablar de lo que es la oveja, ¿verdad? Que es lo primario y que es lo que al último final de cuentas terminaremos de ser ovejas porque todos estamos en el mismo redil y aquí el único y el gran pastor pues es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces a Él vamos, hacia Él vamos y de esa forma debemos nosotros seguir caminando, ¿verdad? Como ovejita, no como borrego, como ovejita, pero con mucho cuidado, reconociendo la voz del pastor, ¿verdad? Con esa docilidad, ¿verdad? Que me llama a la obediencia, que me llama al sacrificio, ¿verdad? Tantas cosas a las que el Señor nos ha ido llamando, pero no perder ese olor de oveja, ¿verdad? Y sobre todo no olvidarnos. No olvidarnos. No olvidarnos ser oveja. Y usted que nos escucha, yo lo invito a que lea Juan 10. Y ahí viene donde viene el buen pastor y ahí puede sacar un poquito de más conclusiones de lo que nosotros hemos platicado. Y si usted googlea y se va a dar cuenta que habla mucho la Biblia en el Antiguo Testamento de las ovejas también. Sí. Y pues ahí se puede documentar un poquito más, pero pues esto es de todo un poco. Y así pues le damos las gracias, ¿verdad? Por habernos acompañado. Por escucharnos. Y pues los invitamos, no dejen de seguirnos y estar al pendientes y pues no nos quedamos más que pidiéndole al Señor que los bendiga, que los llene de su presencia y sobre todo que les ponga en su corazón las ganas de seguir siendo oveja. Así es. No, pues muchas gracias por escucharnos en este podcast. Quién sabe cuánto tiempo nos llevamos, pero así es, ¿verdad? Es una plática en la cual tratamos de tocar algunos temas, ¿verdad? De todo un poco y platicar desde la experiencia y desde la fe y desde la razón, ¿verdad? Que es lo que el Señor nos acompaña. Que el Señor nos siga acompañando durante pues lo que podamos durar nosotros también. Y pues le damos las gracias, le agradecemos, ¿verdad? Aquí a nuestro hermano Pedro Cabrera que nos estuvo acompañando, que estuvo aquí al mando de todos los controles. Pues bien. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta luego.